Bueno, estamos comenzando este mes de octubre y vamos a dedicar todo este trimestre final de 2020, un año que nos ha marcado definitivamente de la manera como nos ha enseñado lo que hemos podido aprender en este año singular sui generis con todo lo que hemos vivido. Y este mes de octubre lo iniciamos para conversar sobre el legado Javier Darío. El legado Javier Darío es lo que nos enseña Javier Darío Restrepo, el maestro de los periodistas en Iberoamérica, sobre la ética en el periodismo, quien hace un año no está con nosotros. En octubre 6 de 2019, Javier Darío, sin conocer todo lo que hemos vivido en este 2020, pues nos dejó con un legado amplio y abundante para construir la mejor opción y posibilidad de un periodismo para un mundo posible, desde la grandeza de los seres humanos y particularmente desde los seres humanos dedicados a este maravilloso oficio. Comienzo por dar lectura a el tweet que las hijas de Javier Darío Restrepo en su Twitter exponen diciendo: después de un año de su partida, recordamos el pensamiento de nuestro papá Javier Darío Restrepo, que se preguntaba ¿cómo se puede humanizar a través de los medios de comunicación? Y nos dejó 6 claves. Y citan la primera. En primer lugar, humanizamos mediante la palabra. El hombre es la única criatura de la creación que habla con sentido. La palabra es un producto de su espíritu y por tanto tiene un potencial humanizador. La palabra es un puente que se tiende hacia el otro. Es la palabra humanizadora que redime de la soledad, del aislamiento y la desgracia. Es su vocación y naturaleza. Las palabras convocan a la solidaridad, acompañan a las víctimas y estimulan el nacimiento de una historia nueva entre las ruinas o el desorden y caos aparente de las ciudades. Esta es la primera clave que nos enseñan y comparten las hijas de Javier Darío Restrepo. Aquí hay otra cita donde dice: uno como periodista no le puede creer a nadie. Es una cita publicada en algún lugar de Facebook. Pero bueno, tengo en el fondo una diapositiva que habla de los 30 años de la Constitución Nacional de Colombia, 1991, y tengo unos cortes permanentes en la silueta de mi imagen porque tengo aquí unas fallas de iluminación que son mías. Entonces ahí me van a estar viendo recortado, pero todo está bien. Solamente una falla de iluminación y ahí vamos. Bien, les decía que esta diapositiva de los 30 años de la Constitución que cumpliremos el próximo 21, el próximo 2021, pues para nosotros nos tendrán ocupados trabajando sobre un derecho esencial que está contemplado en esta Carta Fundamental de Derechos, de los derechos, y es el derecho a la información. Meses antes de la partida de Javier Darío Restrepo conversábamos con él en su casa, donde se reunía con quienes conversaba sobre asuntos trascendentes en su trabajo. Y hablábamos de la gobernanza del derecho a la información en Colombia, una sociedad que está en este momento azotada por todo tipo de pandemias. Y pues la más notable en este tiempo es la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Y dentro de esas pandemias, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la polarización, la pandemia de la intolerancia, todas esas plagas que nos están azotando en estos tiempos, la infodemia,
la manera como el derecho a la información está siendo depredado y vulnerado por quienes se dedican a engañar a través de la distorsión del periodismo, del ejercicio dañado del periodismo a través de medios de comunicación interesados y todas las anomalías que hay en una sociedad donde el engaño es la industria más rentable, pues es un tiempo para trabajar en formar, en aprender desde el comienzo en nuestra sociedad los nuevos, hay que trabajar con ellos, los nuevos, aprender a no ser engañables, a no comer cuento, a no tragar entero. Y esa era la esencia de la obra de este maestro que conmemoramos en este tiempo y sobre el cual vamos a hablar de manera intensa y amplia este trimestre aquí en Sociedad para Todos Disnet, nuestro proceso de 22 años que comenzó con la tutoría de él. Él fue mentor, tutor todo el tiempo de este proceso desde su comienzo, con un taller de redacción periodística sobre inclusión y derechos de los colombianos con discapacidad en 1998. Ahí comenzamos. Y todo el tiempo la premisa y el postulado de Sociedad para Todos ha sido trabajar por un derecho a la información que rompa la inequidad, la exclusión informativa, la distorsión y la manera como se segrega, se estigmatiza, se estereotipa y se engaña en la representación social discriminadora que hay por todas partes. Al tenor de la Convención OEA contra toda forma de discriminación por discapacidad, desarrollamos ese proceso y cuando fue promulgada esta convención, el primer tratado vinculante del cual es signatario y ratificante Colombia, contra la discriminación, nació Disnet. En ese mismo junio nació Disnet, este proceso que avanza y evoluciona. Y vamos a evolucionar hacia una construcción de gobernanza del derecho a la información, tema de nuestra conversación con Javier Darío Restrepo antes de su desaparición. Ahí vamos a trabajar y para ello este martes 6 de octubre vamos a tener un diálogo con discípulos, con quienes seguimos todo el tiempo la senda de su maestría, su enseñanza y su legado. Y entonces el martes 6 de octubre estaremos a las 6 de la tarde hablando sobre cómo Javier Darío Restrepo propondría la ruta del periodismo en esta nueva realidad que a partir del año 21 vamos a vivir. La normalidad que pasó hasta 2020 ya no volverá, ya no será igual. Eso es pasado, eso es agua pasada. Ahora tenemos que vivir de una manera distinta. Y cómo esta pandemia que ha sido usada para engañar tanto, para manipular y distorsionar la realidad y ocultar todas las cosas indebidas que se hace en este mundo donde lo público está secuestrado por el engaño, cómo hacia adelante en esa nueva normalidad, esa nueva realidad, debemos ejercer el periodismo. Vamos a conversar, quienes hemos estado navegando a través de la tarea de Javier Darío, sobre esa perspectiva que nos compete absolutamente a todos en nuestra realidad y condición de seres humanos sociales, de ciudadanos. Ahí vamos a anunciar la apertura de un espacio que creamos con Javier Darío Restrepo en el año 2001. Creamos un concurso internacional iberoamericano para motivar, incentivar, reconocer y premiar el empeño por la excelencia periodística hacia la inclusión y la ética diversidad desde el periodismo y desde la comunicación. Y él, como presidente de nuestro jurado, nos acompañó en los momentos más estelares de este maravilloso proceso. Y a él después, con apoyo de su señora esposa,
doña Gloria, le entregamos, ella nos acompañó a convencerlo de que estuviese con nosotros en la Fundación Santillana en el año 2005, cuando le entregamos ese gran reconocimiento ciudadano que es el Premio Social para Todos a este gran maestro de todo esto que nos enseñó y nos legó. En 2010 nos insistía, ustedes están para avanzar a los mejores espacios donde se puede promover este ideal de sociedad para todos y de esta ética diversidad para pensar un periodismo en clave de mundo posible. Él nos compartía el postulado de no existen seres humanos totalmente buenos, como tampoco existen seres humanos totalmente malos. Y él decía, dentro de lo bueno que pueden tener los seres humanos, hay lo mejor que se puede crear en un mundo posible de crear. Y entonces trabajemos mucho por no dar absoluta prioridad a todo lo malo de la gente mala que comete tantas cosas que dañan la vida, y prevalezcamos en promover eso bueno que puede alcanzar una humanidad para ser mejor y no para persistir en eso que trata de imponerse en este tiempo, donde se quiere arrasar, golpear, atacar al otro todo el tiempo, dañar. Un mundo posible desde una ética diversidad. Esa fue la última conversación que tuvimos con él y que está grabada aquí en nuestras redes sociales, en el podcast que ensamblamos con esa conversación que tuvimos con Javier Darío Restrepo sobre ética, diversidad y mundo posible, alrededor de la cual vamos a convocar un proceso, concurso legado Javier Darío, Sociedad para Todos, 30DS, por un periodismo sostenible. Y el 3 de diciembre, cuando es la fecha de su natalicio, que coincide con el Día Mundial de los Derechos de los Seres Humanos con Discapacidad, vamos a hacer un Sociedad para Todos 3D, en sus tres dimensiones: diversidad, desarrollo y todo lo que corresponde con la capacidad de los seres humanos que viven la realidad de la discapacidad. Pero un periodismo al servicio de la humanidad toda en todos sus aspectos y dimensiones de ejercicio de derechos, desde esa ética diversidad. Estamos entonces conmemorando la vida de este maravilloso ser humano, de este gran maestro, su obra, y por ello vamos a avanzar en estas iniciativas que tenemos planeadas para este tiempo y en adelante. Nuestra columna, la que llevamos todos los domingos en el Opinadero, será sobre la búsqueda de seres humanos que trabajen por ese mundo posible desde el respeto, desde la ética y desde la diversidad que nos acoge absolutamente a todos. Bueno, y para cerrar esta sesión, repito, con todas las fallas técnicas que haya y esas distorsiones de imagen que se ven ahí por fallas de iluminación, después arreglamos eso. Quiero compartirles el texto de la última columna de opinión que escribió Javier Darío Restrepo, pues es sobre un tema bastante duro y doloroso en este tiempo, pero que forma parte de todo eso que nos está dañando la vida. Nos está dañando la vida, nos está llevando por graves realidades en salud mental y por un deterioro permanente de la dignidad humana. Él escribió en El Heraldo de Barranquilla en septiembre 30 de 2019, una semana antes de que, regresando del Festival Gabo en Medellín, donde estuvo muy feliz conversando con miles de jóvenes de todo el continente, esos jóvenes que son la esperanza de un nuevo periodismo construido en esa posibilidad de una ética diversidad, donde el respeto por el otro
sin importar la diferencia, pues sea lo que prevalezca, decía que la inclusión son acogida e inclusión son palabras extrañas en el pensum universitario diseñado para ser exitosos profesionales, pero no buenos seres humanos. Lamentablemente, y el periodismo adolece y está duramente, gravemente dañado en espacios donde se ejerce desde el interés por el poder, por el factor monetario y por otras realidades que no tienen nada que ver con la ética ni con el ideal del periodismo, pues hay muchos que se fueron en, tras el señuelo de esas realidades distintas al deber ser y a la esencia del periodismo. Javier Darío escribió al final, en septiembre 30, el suicidio de un pilo. Las autoridades de salud informan con frialdad de sonámbulos que cada día se registran 6 suicidios en Colombia. La misma lejanía se les siente cuando con precisión de computadora dicen, y aquí la voz se les vuelve monocorde, como si fuera una letanía, que la pobreza, la inequidad, la violencia en casa, el maltrato, la soledad, el desempleo, la drogadicción, el desarraigo, son las causas que empujan al suicidio. Muestran los gráficos y destacan en las barras de colores que este año en Bogotá optaron por el suicidio 66 muchachos de entre los 18 y los 28 años y 91 adultos entre los 29 y los 59 años. Son los dos grupos más vulnerables. Le siguen los 19 adolescentes entre los 12 y los 17 años. Tenía 22 años el universitario que la otra semana se arrojó al vacío desde uno de los últimos pisos de un edificio de su universidad. Miro la lista de las causas de suicidio que el impersonal científico social me ha recitado como si rezara un rosario y no aparecen las causas de este suicidio. Era pobre, pero no tanto. No había violencia en su casa. Contaba con su beca de estudiante pilo, de costumbres sanas, no conocía la droga, pero desde el primer día de universidad su condición de campesino, su porte, su acento, su mirada cándida, se le convirtieron en estigma. Todo y todos lo hacían sentir como un extraño, o mejor, como un intruso. Burlas, intentos de matoneo, aislamientos, humillaciones, rechazos que él y otros pilos sentían alrededor, hasta que esa exclusión comenzó a ser un dolor insoportable que lo familiarizó con la idea del suicidio, que compartió con un extraño grupo de cómplices que parecían preparar una fuga colectiva. Ante el cadáver del joven suicida, y con aire doctoral sus compañeros dictaminaron el dinero que se gasta en los pilos debería ir a la universidad pública para que casos como este no se repitan. Una solución que legitimaría la práctica de la discriminación en las universidades privadas y mantendría en ese club de privilegios el analfabetismo moral que aísla y mata a los que son distintos. En efecto, en la universidad privada no se aprende la inclusión. En Colombia el espectáculo diario y múltiple de las víctimas debería enseñar el potencial asesino de las exclusiones. El suicidio de este pilo indica que el de la inclusión es un aprendizaje por hacer. A estas horas, este suicidio en la universidad es un episodio cancelado y olvidado. Ni estudiantes ni profesores han entendido que entre todos mataron al pilo suicida, porque esa muerte es responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque la indiferencia frente al otro, yo no soy guarda de mi hermano, porque no es de mi categoría, es una forma de matar. Porque la indiferencia tiene un potencial asesino que sin embargo se podría transformar en un espíritu de acogida y de inclusión que habría estimulado la pasión por la vida al universitario suicida. Pero la acogida y la inclusión son palabras extrañas en el pensum universitario, diseñado para ser exitosos profesionales, pero no buenos seres humanos. Firmada la columna por Javier Darío Restrepo, la última que escribió en estos términos de un tema tan duro y casi que tabú en algunos sectores y medios, pero que retrata totalmente la esencia y la realidad de lo que hacemos desde que
asumimos esta tarea de trabajar desde el derecho a la información, desde el periodismo, por la construcción de seres humanos sintonizados y en clave de ética, diversidad, hacia la creación de un mundo posible, porque hoy la estampida de la humanidad está detrás del señuelo de la competitividad por acumular más, por abarcar más, por recolectar más, por depredar más, sin importar quién caiga en esas selvas que son las sociedades que estamos viendo, en esas competencias desmesuradas y desaforadas y desmadradas, como por ejemplo esas polarizaciones en territorios como el llamado sueño americano, o en nuestra nación con todo lo que vemos, gobernantes dando mal ejemplo, confrontados y en una cero empatía y en una indolencia y en un alinderamiento con los arbitrarios, los poderosos y los abusos, y del lado contrario a los derechos de todos y de las víctimas en particular. Javier Darío Restrepo nos enseñó que debemos pensar siempre en los derechos de los más débiles y buscar que la justicia comience por allí. En hacer visibles las realidades que deben ser corregidas y que deben convertirse en realidades menos excluyentes, menos discriminadoras, menos segregadoras. Y por ello comenzamos desde los más vulnerables. Y entonces dejamos lo que es exitoso en periodismo y abandonamos el señuelo de la fama, del éxito, de la visibilidad y la celebridad que hoy pelean los periodistas distorsionados de industria. Dice alguien que en este momento se me va el nombre, que el 90% de los periodistas, esa es la nueva periodista Camila Zuluaga, en conversación con nuevos periodistas, que en la industria mediática 9 de cada 10 periodistas son gente honrada, 90 de cada 100. Claro que cada vez hay menos periodistas en los medios, pero yo en principio estaría inclinado a estar de acuerdo y a acoger esa tesis de que la mayoría de los cargaladrillos son gente limpia y sana. Ese 10% tiene periodistas corruptos, que Javier Darío Restrepo también sabía y hablaba de la corrupción en el periodismo. Martes 6 de octubre a las 7 de la noche, conversación sobre cómo nos recomendaría la ruta del periodismo a partir de esta nueva realidad Javier Darío Restrepo, sobre su legado, sobre un año después cómo estamos trabajando en la obra que nos aportó, y hablaremos sobre Sociedad para Todos 3D, 3 de diciembre, en el natalicio de Javier Darío Restrepo y en el Día Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre Sociedad para Todos y el Premio a la Ética Diversidad. En sintonía permanente con los derechos, Disnet, Sociedad para Todos.